menos, a la fuerza, no nos queda otra. Bueno, muy bien. A ver, mostrame un poquito, a ver qué tenemos. Silvia está, ahí está, Silvia hablando de todo esto. Silvia, ¿tengo razón o no? ¿Se gasta menos o se gasta más? ¿Cómo es la historia? Si no hay plata. Y se tiene que gastar lo que se tiene, exactamente. En base a lo que tenés. Sí, seguro. En base a lo que tenés. Y estoy de acuerdo en lo que vos decís, es como en un hogar también, es como en una casa. Y sí. Sí, tranquilamente, ¿entendés? Bueno, ahora fíjate, este tema revalúo de inmuebles, impacto en bienes personales. Bueno, siguen buscando dinero, ¿no? Tiene que ver con la recaudación, claro. La novedad de esta semana fue que se oficializó una decisión que había tomado y que había anunciado Silvina Batakis en su corto paso por el Ministerio de Economía. Hubo un decreto en los últimos días que dispone el pase de un organismo federal para la evaluación de inmuebles del Ministerio del Interior, donde ella había ocupado un lugar en la Secretaría de Provincias, al Ministerio de Economía. Recordemos que ella había tomado esa decisión de pasarlo a su área. Bueno, ahora queda bajo la órbita. Perdóname, porque eso lo había hecho ella en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero esto tiene una historia un poco más vieja también. Este organismo en realidad se había creado en el año 2018 en el gobierno de Mauricio Macri, después de un acuerdo y a raíz de un acuerdo del gobierno nacional con las provincias y con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, había nacido por consenso y se había decidido, ¿por qué? Porque en el país hay mucha disparidad en cuanto a estas políticas de revalúo fiscales para inmuebles, que tiene que ver con obviamente con la necesidad de recaudar de cada jurisdicción también. Entonces ahí se dijo, bueno, hagamos un acuerdo que fue un acuerdo mucho más amplio, que contemplaba varios aspectos impositivos entre provincias y gobierno nacional, y dentro de ese acuerdo, bueno, incluyamos esto, pongámonos de acuerdo más o menos para ver con qué criterios se hacen los revalúos de inmuebles y a partir de ahí, bueno, cada provincia cobra sus impuestos, pero además para el gobierno nacional es importante porque de ahí se toman los valores a tener en cuenta para bienes personales. Claros, vos sabés que el valor de una escritura, etcétera, no es el valor real. No, pero además a eso se suma que siempre en el caso... ¿Esto para qué? Para a su vez pagar menos impuestos, etcétera. Sí. Bueno, ahí hubo ciertos mecanismos, cuestiones técnicas de los últimos gobiernos, medidas tomadas por el Estado en los últimos años que tendieron a tratar de controlar eso. Pero más allá de esa cuestión, acá pasa algo que en bienes personales, para declarar cuánto vale un inmueble y en función de eso ver qué impuestos se paga, hay que optar entre dos valores. No es que podés optar, ¿no? Tenés que comparar dos valores y declarar el más alto. Uno es el costo de adquisición de entrada al patrimonio del contribuyente menos una amortización, o sea, algo que se va descontando cada año, o el valor fiscal, de los dos el que sea más alto. ¿Y qué pasa con el valor fiscal? Bueno, hay una consideración que es cierta, que está muy lejos de los valores de mercado. Entonces, cuando se dice, bueno, ¿desde qué cantidad de patrimonio, qué monto de patrimonio se paga bienes personales? Una de las cuestiones que siempre se dice, bueno, pero los inmuebles están valuados muy bajos en muchos casos, todo depende de la fecha de compra, que ahí te diría que también hay una cuestión desigual, ¿no? De los contribuyentes, este tema de cómo se evalúan los inmuebles. Y en el caso del valor fiscal, pasaba también eso, que según la provincia, por ahí algunas propiedades estaban valuadas más cerca del valor de mercado, otras más lejos. Entonces eso, frente a un impuesto que es nacional, te crea una desigualdad de situación entre contribuyentes. En medio de una realidad inmobiliaria tremendamente negativa. A ver, si querés, en parte tiene y mucho que ver la no ley o la nefasta ley de alquileres que tenemos hoy. Entonces, propietario dice, yo alquilar no alquilo, entonces lo pongo en venta. La propiedad la pongo en venta, chau, no la quiero. Miren ustedes la cantidad de oferta que hay y como hay más oferta en relación a la demanda, cómo han bajado los precios. Solo Capital Federal. Hablan hasta el 30% debajo del valor real, Silvia, de los inmuebles. Gente que malvende en Argentina y va y compra Uruguay, por ejemplo, o compra Miami, que en Miami después hay otra historia que en estos días lo vamos a estudiar,
porque hasta están hablando de cuidado con una burbuja inmobiliaria en Miami. ¿Lo escuchaste eso, Meli? Sí. Se está hablando en todo Estados Unidos, en Miami particularmente aumentó muchísimo los precios. Mucha gente, ¿sabes qué? De Nueva York se fue a Florida a poder hacer home office, ¿viste? Claro, se van a ver. Caribe. Pero ¿por qué hablan de la burbuja? Es decir, bueno, está todo sobrevaluado. Sí. Exactamente, bueno, ahí entra, viste, la duda de qué va a pasar en los próximos meses. Porque, a ver, recordemos casos anteriores en Estados Unidos de burbujas inmobiliarias, que después fue un drama importante, ¿no? En Estados Unidos y que terminó afectando, ¿no?, también a todo el resto. Al resto del mundo, exacto, sí, es cierto. Bueno, ¿y este revalúo de inmuebles ya está vigente, Silvia? No, hay que ver qué decisión primero toma ahora Sergio Massa y, por supuesto, su equipo, ¿no? Esto que hablamos antes, todavía hay muchas indefiniciones. Hay que tener en cuenta, como te decía al principio, que esta decisión que en su momento se habló como una decisión de tratar de acelerar un poco el trámite de este organismo federal de evaluación de inmuebles, porque también es cierto, recordemos esto, como te decía recién, este organismo fue creado en el año 2018 y la verdad que casi no avanzó al día de hoy. Y de hecho, hoy ¿cómo se evalúan los inmuebles para bienes personales? Bueno, hay un mecanismo provisorio también establecido por el gobierno anterior, justamente porque decía, ponemos en marcha este organismo para que nos pongamos de acuerdo entre las provincias a ver cómo se hacen los revalúos, y mientras tanto tenemos un mecanismo provisorio que consiste en ver el valor fiscal de las propiedades a fines del año 2017, cuando se había firmado aquel acuerdo, y actualizarlo por inflación. Hoy es ese el criterio que se toma para la evaluación fiscal para bienes personales. Si se va a avanzar realmente en acercar los valores a mercado, bueno, dependerá de la decisión política. Recordemos también, último punto, que en bienes personales la vivienda está exenta, la vivienda está fuera del impuesto, por una decisión también tomada por una ley que fue aprobada en el gobierno anterior, hasta un valor de 30 millones de pesos. Bueno, sí, hay que ver qué propiedad tenés. Sí, por eso hay que ver qué propiedad tenés. ¿Cuántos dólares son 30 millones de pesos hoy? Y depende a qué tipo de dólares. Al blue, al único que lo podemos conseguir. ¿Cuántos dólares son 30 millones de pesos? No me hagas hacer la matemática. Dividido 300. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con lo que te decía antes. Primero, que en bienes personales, para pasar a pesos, lo que vos tenés en dólares, se toma el dólar oficial. El dólar, la cotización que te da el Banco Nación. Y además hay que tener en cuenta estas cuestiones de evaluación que te comentaba recién. O sea, no tomás en cuenta el dólar blue. Yo les quiero hacer una pregunta y abro el juego a todos, Lucas, todos. Porque es parte de la discusión en muchas familias cuando los jóvenes toman la decisión de decir, me voy, no me voy. Quien no tiene hoy una vivienda propia, siendo joven y profesional y con trabajo, etcétera, ¿tiene expectativas, Paulita, de tener su vivienda? No, es imposible pensarlo como uno con su propio sueldo poder ahorrar. O sea, porque a largo plazo lo pensás. No tenés crédito, no tenés nada. No, ni lo pensás, yo al menos ni me lo planteo. Ni te lo planteas. Ni me lo planteo. Yo hablaba con mi hija la semana pasada justamente de su negocio, de su emprendimiento, que ella es diseñadora de modas, y le decía, mira que se vienen tiempos difíciles, le decía, ¿no? Hay que ver cuánto se va a invertir, qué ropa se va a hacer. Mira, mamá, me dice, nosotros los jóvenes gastamos la plata que tenemos porque sabemos que no vamos a poder invertirla, por ejemplo, en una propiedad. Entonces, vivimos el momento, vamos a comer, gastamos lo que tenemos en la vida, porque eso es lo que nos pasa. No sabemos y no podemos pensar, como podían ustedes, que lo poquito que tenían lo ahorraban y luego, al cabo de unos cuantos años, podías comprarte tu primer departamento. Claro, hasta hace un tiempo atrás yo lo discutía y decía... fundamentando esto, ¿no? Bueno, pero nosotros nos privábamos de cosas, por ejemplo, no salías como salís hoy. Claro. Y eso, sí, pero hoy directamente, aún privándote, Melissa, tampoco llegas. No podés. No tenés forma. Esa es la pregunta. Es como que la vivienda uno la ve muy lejos. Yo creo que ni siquiera se piensa como algo a corto plazo que uno pueda llegar a hacer, pero por el alto costo que tiene la vivienda en sí, como cómo poder adquirirla. No por el valor de la vivienda, sino por tu ingreso
Yo creo que por el valor de la inflación. Pero partamos de la base que los ladrillos están en dólares. Sí. Claro, entonces, si tu salario se deprecia constantemente, el ladrillo está cada vez más lejos. Claro, para mí todo el tiempo está cada vez más lejos. Claro, Y fíjate que quienes ingresaron a créditos, los UBA, por ejemplo, etcétera, hoy están, si bien tienen su propiedad, pero les está costando con esta realidad, y todo se basa en la imprevisión. Y la discontinuidad de las políticas, porque cuando cambia el gobierno en la Argentina, se termina lo que vos proyectaste en un gobierno, en el otro sabés que no sabés si lo vas a poder tener. Imprevisto, o sea, la economía argentina no es predecible. Vos sabés que los dirigentes no son previsibles. Me compré mi casa con un crédito a 12 años con cuota fija. Claro. No existe más. Claro, ¿y cómo hiciste? En ese momento me ayudaron. Claro, pero tiene que ayudar a alguien. Ahí decís, bueno, ponele la familia claro, después se ayuda. Claro. Y si no la tenés, ha pasado a todos, lo ayuda, no tenés ayuda. Y después vas teniendo crédito. Sí. Porque el ingreso era... Pero eso, Lucas, quienes se van afuera a vivir, muchos van por esto, ¿no van? Es decir, bueno, muchos se van por el tema seguridad. Calidad de vida. Calidad de vida, exactamente. Calidad de vida. Y a ver, yo puedo proyectarme. Bueno, ¿cuánto gano tanto? Bueno, muy bien, me proyecto porque saco un crédito o tengo el departamento. Los autos, vos compras un auto, Estados Unidos, compraste el auto. ¿Cuánto vale? No sé, 100.000 pesos. Crédito a tasa cero te dan. Lo ponés Crédito a tasa y pagás cero. la cuota y te llevaste el auto en el momento. A tasa cero te dan. Mañana querés cambiarlo, dejás ese, te llevas otro, seguís pagando la cuota, Silvia, y se terminó la historia. Eduardo, ¿sabes algo que a mí me parece una locura? Que ahora estaba tratando de mudarme, ¿viste? Y empecé de nuevo en la búsqueda del departamento. Claro. Post ley de alquileres, que es lo que recién mencionabas. Me encontré con un espanto, realmente. Era, viste, como que te pedían muchas cosas que es muy difícil prever. Bueno, justamente la previsión, ¿no? Claro, porque decís, bueno, ¿cuánto voy a estar pagando, por ejemplo, el año que viene, ¿no? Si estamos hablando de niveles de inflación del 90% con el nuevo índice... No, vas al vacío, no sabés voy a a pagar? dónde va. ¿Y cuánto va a estar mi salario, no? Sí. ¿Va a acompañar? Bueno, los créditos sí. UBA que vos mencionabas surgieron en un contexto en el que todo el mundo proyectaba una inflación hacia la baja, ¿no? Algo que sabemos que no solo no pasó, sino que se agrava cada vez más la situación. Exacto. Y nada se puede proyectar cuando no sabés cuánto van a valer las cosas al otro día, la semana siguiente. Mirá si tienen temas para solucionar, ¿no? Mirá si tienen temas para solucionar. Bueno, cambiamos de tema.